Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿qué hubiera pasado si Naruto escondía su personalidad, era entrenado por Kurama y fuera un prodigio? Antes de empezar, le mando un saludo a Eisei Bellen y a Juan López. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2. Rápidamente recorrió el espacio que lo separaba de su destino, evitando ser detectado por las unidades Anbu que recorrían la aldea por la noche, asegurándose de que no hubiera nada extraño rondando. Era irónico que no podían dar con lo único extraño esa noche. Le era tan habitual esquivarlas que sin darse cuenta llegó a su destino, la mansión Hyuga. Se detuvo un momento para ocultarse y sondear las presencias del lugar con su chakra. Esto era un tanto más complicado que pasear de noche por la aldea. Los guardias aquí poseían una privilegiada gracias a su línea de sangre, pero sin activarlo no lo veían todo con precisión, así que debía saber dónde estaban todos y en el momento en el que se abriría un camino en su punto ciego tendría un segundo para atravesarlo. Por suerte conocí bien las rondas de los guardias y sabía el momento justo cuando entrar. Al sentir la actual posición de los guardias dedujo que faltaban unos 5 minutos para la brecha, era tiempo más que suficiente para tratar otro asunto con su más antiguo compañero. Cerró los ojos un momento y se concentró en dejar todo fuera de sí. Al abrirlos estaba parado frente a la reja de un zorro de 9 colas, que lo miraba como si le molestara su presencia. Esto no le sorprenderá en lo más mínimo, siempre lo miraba así. ¿Qué demonios quieres esta vez, mocoso?, preguntó el demonio con aburrimiento. Ya deberías saberlo, le contestó con seriedad el rubio. Desde que el sello se distendió hace 13 años, puedes ver y oír lo que sucede a mi alrededor. Supongo que escuchaste mi charla con Sasuke, así que deberías saber el motivo de mi visita. Si te refieres a algo sucedido el día de hoy, no me he enterado de nada, estaba durmiendo, le contestó el demonio sin modificar su expresión y bostezando abiertamente. El rubio se quedó con una gota en la cabeza. ¿Cómo estabas durmiendo?, le preguntó con una vena en su frente. No pongas esa cara, mocoso, que no te queda, le dijo el Kyuubi calmado. Además, ¿qué esperabas después de todo? Hace más de 6 meses que no me pides ni siquiera chakra. He estado aburrido, le espetó el zorro molesto. Está bien, ya no te enojes, le calmó el rubio. ¿Qué carácter?, pensó. Escuche eso, mocoso, le advirtió el demonio mucho más molesto. Así que ahora sí estás prestando atención, ¿no, bola de pelos?, le espetó al muchacho, que ya estaba molesto también. Mocoso impertinente, le gritó el Kyuubi al tiempo que sacaba una garra de chakra a través de los barrotes, envolvía a Naruto con ella y lo arrastraba a su jaula. 30 minutos más tarde, aclaramos que dentro de la mente de Naruto el tiempo pasa de manera diferente. Bien, ahora a lo que vine, necesitamos hablar, le dijo el rubio, que tenía hinchada la mejilla y 2 chichones en la cabeza. Naruto sabía que esas heridas solo serían visibles en su yo interior, ya que, al entrar, separaba este de su yo físico para que no se sintiera lo que pasara allí dentro, sin contar con que el de afuera tenía la misma presencia que una roca. Así que no lo detectarían. Pero de todas formas le dolían. ¿Acerca de qué? ¿Del problema con tu amigo Uchiha?, le preguntó el enorme zorro, del que solo se veía su rostro, en el que se podía apreciar que tenía un ojo cerrado por una hinchada y el colmillo derecho roto que le estaba creciendo de nuevo. No, lo de Sasuke está arreglado, quiera él o no, es el otro asunto lo que me preocupa, dijo el rubio con un tono claramente preocupado. La guerra con las aldeas de la lluvia y de la niebla, dijo el zorro con voz baja. Aún no veo lo que te preocupa. Es cierto que con Pain al frente sería fácil para la lluvia acabar con Konoha, pero con tu poder actual y el mío podrías acabar con ambas aldeas y sus dirigentes en poco tiempo. Ni siquiera Madara podría ahora con nosotros. Madara y Pain son una cosa, pero, comenzó el rubio pensativo, para ganar la guerra en el campo de batalla, deberé acabar con al menos 2000 ninjas de cada aldea. Con esas bajas y sin sus líderes, las aldeas vecinas los atacarán y los destruirán. Los sectores cercanos a esas aldeas son muy hostiles, acabarán también con las mujeres y los niños. Acabó con un claro tono de tristeza. No se puede ganar todas, mocoso, así es la guerra, le dijo el zorro con indiferencia hacia la muerte de esos humanos. Alguien tiene que morir. ¿Alguien?, murmuró el muchacho con la mirada baja. Se perderán más de 10.000 vidas y tú dices alguien. Le gritó el chico furioso. Esa tal vez sea una marca para ti, pero yo no soy ningún demonio. No, no eres un demonio, contestó el Kyuubi con una voz tranquila, eres de una especie mucho peor. Por si no te has dado cuenta, son las decisiones y la ambición de los humanos las que destruirán esas vidas y esas aldeas, no las mías ni tampoco las tuyas. Si me perdonaras, ¿una marca?,
¿Acaso crees que hago esto por diversión, mocoso? Yo solo les pago a los humanos en respuesta a cómo tratan inútilmente de destruirme. Agregó furioso el Kitsune, no les doy ni mucho menos de lo que merecen, si no los matara yo se matarían ellos mismos, así que para mí no hay mucha diferencia. Entonces te has rebajado a nuestro nivel, le contestó el rubio que ni se inmutó ante la furia del rey de los Biju. Esto fue un golpe bajo para el Kitsune que regresó a verlo con furia, a lo que el rubio agrega tranquilamente, ¿no? ¿Es eso lo que has hecho? Pregunto, emular el comportamiento humano de odiar. El zorro solo se quedó contemplando al humano frente a él en silencio, por lo que acababa de escuchar. Ja, empezó a reírse siniestramente el gigantesco demonio después de una pausa. Bien, mocoso, bien, se ves respondiendo tanto con los puños como con las palabras, casi podría llegar a sentirme orgulloso por haberte entrenado. Es cierto, los demonios actuamos en pos de la destrucción porque emulamos el comportamiento humano del odio, una noción que aprendimos de ellos hace muchos milenios y ahora forma parte de nosotros. Yo también soy humano, ¿por qué dice ellos y no ustedes? Pregunta el rubio. Tú eres una especie aparte, explicó el Kitsune. Cuando los demonios intentamos entender a los humanos, nos topamos con un porcentaje de ellos que no conocían el odio, sus crías, ellos no entendían este concepto hasta aprenderlo de sus progenitores, y entonces se volvían odiosos humanos también. Ya que para nosotros esa era la característica principal de los humanos, decidimos catalogar tanto a las crías como a los humanos que nunca alcanzaron esta etapa, como una subespecie aparte, como cachorros, terminó su explicación el dios del fuego. ¿Es por eso que me llamas mocoso? Preguntó interesado el rubio. En parte por eso y en parte porque eres un testarudo cabeza hueca, agregó Kyuubi. Gracias por el cumplido, le respondió el rubio con una vena en el frente. De nada, le contestó el zorro con todo el sarcasmo del que era capaz, pero dime qué piensas hacer, agregó volviendo a su seriedad habitual. Está claro que no quieres destruir esas aldeas a pesar de ser enemigos. Las aldeas no son nuestras enemigas, le corrigió Naruto, sus dirigentes lo son. Es lo mismo, le espetó el zorro molesto. No, no lo es, le aseguró el ojiazul, solo tenemos que encargarnos de sus dirigentes, o sea de Madara y Pain, luego tomar control de las aldeas, explicó con sencillez. Al ver la mirada de incredulidad del zorro que decía claramente ¿y cómo piensas hacer eso?, decidió continuar. Un golpe de estado, por así llamarlo, como el que hizo Pain para apropiarse de la aldea de la lluvia, solo que en este yo pelearé solo. La aldea de la lluvia ya está aquí, ¿planeas infiltrarse en su campamento, evadir a los guardias y matar a Pain?, resumió el zorro. Aunque lo hicieras bien tendrías que matar a varios, y eso no garantiza que los otros se rindan, ellos podrían decidir pelear por revancha, y en ese caso tendrías que matarlos de todos modos. No planeo hacer eso, lo que voy a hacer es vencer a todo su ejército, y después lo mataré a él, le explicó el rubio. El zorro ahora sí estaba confundido, eso podía hacerlo en la batalla, y aunque tomarlos por sorpresa en el campamento les daba incluso mejor oportunidad ya que no esperarían eso, ese no era el punto que el rubio trataba de evitar. Creí que no querías matarlos, cuestionó. El rubio lo miró exasperado. Contéstame algo, ¿has estado durmiendo los últimos 6 meses? Le preguntó molesto. Claro que no. Contestó el zorro indignado, solo los últimos 3, como ya te dije estaba aburrido. El rubio solo se le quedó viendo con una gota gigante en la nuca, pues si hubieras estado despierto sabrías que hace un mes desarrolló una nueva técnica. ¿De qué clase? Preguntó curioso el Biju. De la clase que me permitirá incapacitar al ejército de Pain sin tener que matarlos, contestó el rubio. ¿Cómo desarrollas una técnica así? Basándome en el estilo de lucha de los Hyuga, dijo simplemente. Pero esas técnicas también son mortales, argumentó el zorro aún sin comprender. Ya te lo dije, esta solo está basada en su método de atacar a la red de chakra y a los puntos de chakra, le explicó el rubio. Básicamente se trata de con un golpe de puño suave atacar el centro de la red y hacer al enemigo expulsar de golpe todo su chakra. Ya lo he probado, en un segundo todo el chakra es expulsado del cuerpo del oponente y este queda apenas consciente y sin poder moverse debido a la falta de energía. El único problema es que este golpe requiere una gran cantidad de chakra para impulsar el chakra del enemigo fuera de él, al menos una cuarta parte de la fuerza del mismo, y no funcionará bien con alguien más fuerte que un Jounen o un Anbu. Es todo lo que necesitas, le dijo el zorro, ya que a Pain y a Madara morirán de la peor manera posible, acabó con tono cruel. Sí, supongo que para variar tienes razón, dijo el rubio asintiendo con la cabeza.
Sí, claro que, ¿cómo que para variar, mocoso impertinente? Le gritó el zorro mientras sacaba su garra otra vez y metía a Naruto de nuevo a la jaula. Otros 20 minutos después, bien, ya tengo que irme, nos vemos después, le dijo el rubio al tiempo que se retiraba. Ahora tenía 4 chichones y las ropas rasgadas. Nos veremos después, mocoso, le contestó el zorro, que ahora tenía ambos ojos cerrados con hinchazones y le faltaba todo el colmillo izquierdo. Mientras esto pasaba en la cabeza de nuestro héroe, en el exterior ya habían pasado 4 minutos y medio y era momento de moverse. Se levantó un poco, esperó a que los 2 guardias principales voltearan en una esquina a la vez, trazó un sello con las manos y desapareció. Reapareció en una ventana del segundo piso, la abrió con cuidado de no hacer ruido y entró en la habitación. La habitación era grande, lujosamente amueblada, y con detalles finos. Se fija en la cama donde se veía una inquieta silueta moverse entre las sábanas, como si no pudiera dormir tranquilamente. Hizo unos sellos y al terminar de sus manos salía una sombra en forma de cubo que creció hasta acaparar toda la habitación. Luego de esto no se escuchó ni el murmullo de una hoja fuera de la ventana. Una vez hecho esto, el rubio se acercó a la cama donde aquella silueta dormía inquieta, y se sentó en la orilla de la misma. Se quedó viendo a la joven que dormía intranquila por un segundo al tiempo que retiraba su rímel. La chica era muy bella, de piel blanca aterciopelada, y cabello largo y brillante color negro azulado y una figura muy desarrollada. Alargó la mano para tocar el hombro de la chica mientras susurraba: Hinata-chan, despierta. La chica lentamente abrió los ojos abiertos, que al toparse con la persona que la despertó se abrió de golpe por la sorpresa, luego se abalanzó sobre él para abrazarlo y asegurarse de que no era un sueño. Naruto-kun, le dijo la ojipela, estaba muy preocupada. Escuché que desapareciste esta tarde. Sí, creo que todos se enteraron de eso, dijo el rubio con cierto pesar, así que mañana seguramente tendré que soportar algunos molestos comentarios. Terminó recordando la excusa que dio y que seguro se esparciría entre sus compañeros. ¿Pero qué fue lo que te pasó?, le preguntó la Hyuga mientras soltaba rápidamente el abrazo con el rostro como semáforo al darse cuenta de lo que había hecho. La versión oficial, no quiero decírtela, seguro que Kiba estará mañana haciendo bromas al respecto, dijo el rubio un tanto irritado, pero la verdad es que Sasuke estuvo rondando la aldea, lo localicé y lo perseguí cerca de 1 hora hasta alcanzarlo, luego tuvimos una plática y le propuse un trato, me dará su respuesta dentro de 3 días. Hinata solo abrió los ojos por la sorpresa, tanto por lo que había pasado como al hecho de que Naruto le tuvo la confianza de decírselo. El punto es, Hinata, que para lograr un trato con Sasuke debe decirle todo, continuó el Jinchuriki, pero esa no es la razón por la que vine, la razón es porque pronto necesitaré de tu ayuda. Tú sabes que puedes contar conmigo, Naruto-kun, le aseguró la joven. Gracias, Hinata-chan, el hecho es que para evitar que se pierdan demasiadas vidas, comenzó dudoso, yo tendré que intervenir en la pelea de manera seria. ¿Te revelarás?, le pregunto. No, planeo actuar sin que se den cuenta antes de que la lucha comience, tengo 5 días para eso, o al menos eso espero, le explicó el rubio, pero para lograrlo usaré la nueva técnica que me ayudaste a desarrollar, el golpe de paz. ¿Lo recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo, pero ese golpe aún tiene muchas fallas, funcionará con un oponente pero, contra 1000, reflexionó dudosa. Necesito que vengas mañana a la mansión y me ayudes a perfeccionarlo, le pidió el rubio de forma casi suplicante, tengo 3 días. Pero, la Hyuga iba a decirle que eso parecía imposible, pero al ver la determinación de Naruto ella misma se convenció de que se podía hacer. Ahí estará, le aseguro. Genial, te espero mañana a las 8, por cierto Saya-chan también nos acompañará, le dijo antes de liberar el escudo que los rodeaba, abrir la ventana y desaparecer. Hasta mañana, Naruto-kun, dijo al aire antes de recostarse con un leve rubor al recordar el encuentro a solas con el rubio. De repente se levantó violentamente al recordar lo último que dijo. Saya-chan también nos acompañará, repitió con un aura oscura a su alrededor, suspiró pesadamente antes de finalmente caer por el cansancio dormida, solo que ahora ya podía dormir tranquila. Salir del recinto de los Hyuga era mucho más fácil que entrar, solo debía tener una salida libre por la ventana, acumulaba chakra en las piernas y daba un salto tan alto y veloz que en un momento ya estaba afuera sin que lo vieran. Después de eso fue un paseo evitando los Anbu que patrullaban por la noche, había aprendido a evadirlos a los 5 años, en unos minutos estuvo en el muro exterior de la aldea, se percató en el momento que el guardia pasó por ahí, se paró de espaldas en la base del muro y saltó hacia atrás haciendo un giro al llegar a la cima del muro. Cuando pasó de aquí el guardia regresó a ver pero ya no encontró a nadie.
Prosiguió su camino con calma pero alerta, a partir de ese punto ya no debería toparse con nadie, pero nunca se sabe. Llegó a una barda que parecía vieja con un letrero que decía área de entrenamiento no 113 clausurado prohibido el paso. Al acercarse pudo sentir la energía de los sellos y barreras que él y el tercero colocaron ahí hace casi 10 años en los que nadie que no debía haber dado con ese lugar. Caminó por el perímetro de la barda hasta detenerse en un punto que era exactamente igual al resto de la misma. Posó su mano en esta parte de la barda y murmuró, que ante él se disipó el genjutsu y apareció una enorme puerta de roble a cuyos costados se veían horribles muros de roca todo de al menos 15 metros de alto. Se mordió el pulgar con la fin de extraer un poco de su sangre y rápidamente la colocó en la puerta. Un contorno más pequeño de tamaño rectangular de 2 metros de alto por 1 de ancho se abrió frente a él, luego de esto retiró su pulgar. Y la herida cerró, antes de que se cerrara atravesó la puerta. Frente a él se extendía un largo camino de tabiques bordeado con piedras de río, atravesando un gran jardín, e iluminado con muchas lámparas de noche estilo oriental. Al final se encontró una mansión cuyos detalles recordaban un poco a la mansión Hyuga, pero la estructura era muy diferente. Contaba con 4 torres de 4 pisos en cada una de las alas apuntando hacia cada punto cardinal. Básicamente parecía otra muralla pero hecha de habitaciones y pasillos de 2 pisos, y en cada esquina una torre. Pasando de esta muralla por alguno de los 16 pasillos que la conectaban con el interior, por llamarlo de alguna manera, había una especie de parque con el suelo de tabique también con varias bancas, árboles y las mismas lámparas del camino de la entrada. Este parque bordeaba una construcción parecida a la que los rodeaba, pero más pequeña pero de 3 pisos y sin torres. En el centro de lo que más que una mansión parecía un palacio estaba un lugar al que solo había una entrada, la cual solo el chakra de Naruto mezclado con el de Kyuubi podía abrir. En él se encontraba un jardín con estanque con peces, rodeado por distintos tipos de árboles y arbustos tanto florales como frutales, y en el centro exacto había una pequeña capilla rodeada por 9 columnas con kanjis de sellado y escudo. Este último lugar era reservado para su entrenamiento mental y sus batallas internas con Kyuubi, las cuales eran de tal magnitud que su chakra era liberado sin control y podía destruir todo a su alrededor. El entorno tranquilizante le ayudaba a encontrar la paz antes de empezar esas luchas. Y dentro de la capilla las barreras eran tan fuertes que nada fuera de esas columnas podía ver o siquiera sentir lo que sucedía dentro de ellas. El perímetro de los terrenos de la mansión era circular como en el bosque de la muerte, a diferencia del perímetro de la mansión que era rectangular. Estos terrenos, salvo por el jardín que se extendía unos 10 metros alrededor del camino de tabiques que llevaba a la entrada principal, estaban cubiertos por árboles. Todo el lugar, incluidos terrenos, debía tener un área de al menos la quinta parte del bosque de la muerte, o sea que habrían unos 2 kilómetros desde el centro de la mansión hasta el muro exterior. Todo estaba protegido por una barrera impenetrable debajo del genjutsu y sobre el muro, incluso sobre el terreno mismo. Esto parecería desde arriba que había árboles, y en el interior se podía admirar el cielo sin problemas. El rubio se quedó contemplando el lugar desde la entrada un momento. Era cierto que no había pisado el lugar en 3 años debido a diferentes circunstancias, y ahora que lo veía lo había dejado impresionado. Y pensar que hace 6 años que había terminado de construirla. Y pienso que todo eso comenzó como una prueba de resistencia. ¿Cómo y por qué construyó la casa? Todo empezó luego de que obtuviera el Mangekyo Sharingan perfecto. Intentaba probar adquirir habilidades diferentes a las de los ninjas, copiándolas con el Sharingan y perfeccionándolas con la práctica y los clones para hacerlo más rápido. Había descubierto que de esta forma podía incrementar aún más sus reservas de chakra. La práctica de otras actividades requería concentración y paciencia. Esto incrementaba su ki o energía espiritual, y el realizarlas constantemente era ejercicio físico para aumentar su ki o energía física. Comparado con el entrenamiento ninja, el chakra que se obtenía de esto era insignificante, pero al hacerlo con los clones, acumulaba eso multiplicado miles de veces. Al hacerlo así también verificaba cuál era su límite de resistencia y el de sus clones. Era lo que se podía llamar matar 4 o 5 pájaros de un solo tiro. Esto lo hizo también con otros propósitos. En la academia veía muchos niños que aprendían algo más aparte de pelear, como un modo de liberar estrés y hacer algo productivo con su energía, así que decidió ponerlo en práctica. Ya que quería algo que le sirviese, decidió aprender cómo mejorar su casa. En ese entonces vivían en la cabaña que él construyó la noche que empezó todo. No era lujosa pero si bien construida. Él sabía que Saya vivió en una casa con cierto grado.
de comodidad, y aunque ella nunca se quejaba por nada, se decidió a hacer una casa un poco más cómoda, o ese era el plan inicial. Cuando salía de la aldea por una misión que siempre terminaba una semana antes de lo debido, se dirigía a ciudades cercanas, usaba el Sharingan para copiar el estilo y técnica de los constructores, arquitectos y obreros que parecían tener mayor experiencia. Luego de un día de hacer esto, tomaba un trabajo en el lugar, diciendo ser un ninja retirado, y con sus clones ayudaba a terminar la obra. Así no solo acumulaba la experiencia de 1000 trabajadores por una semana, sino que también ganaba 100 salarios extra por el trabajo. Hizo lo mismo por 3 meses. También estudió el estilo de los carpinteros y talladores de madera y piedra. En ese tiempo trabajó construyendo desde casas normales hasta algunas mansiones para la realeza de varias naciones. Al cabo de 3 meses obtuvo la experiencia de cientos de años de trabajo y el salario por décadas de trabajo, que constituía una fortuna considerable. Aunque le pagaban solo una décima de lo que realmente trabajaba, eso se lo había pedido al encargado de las finanzas del lugar. El trato era que él asistiría a cada empleado que hubiera, el salario del empleado se dividía, pero solo le pagarían una décima parte de ese salario. Lo hacía así porque no quería dejar desempleados a 1000 obreros, y como al final el trabajo era tan eficiente y rápido que siempre les daban un bono extra, ese obrero se iba con más dinero del regular y él con una décima del total. No importaba, ya que como no hacía eso por el dinero, la paga en sí era uno de los bonos extras. Había otras ventajas inesperadas, como era el que los feudales para quienes trabajó, al enterarse de que era de Konoha, empezaron a pedir misiones solo a esa villa. Eso, aparte de regalos que consistían en piezas de arte o cosas parecidas, otra era que los jefes lo trataban muy bien por ser un empleado muy valioso, y aunque los empleados al principio no lo querían cerca porque pensaban que solo les venía a reducir su salario, después de trabajar con él lo apreciaban como un buen amigo. Por petición suya, los feudales y demás que pedían misiones a la villa por él solo le decían al Hokage que era por eso. El tercero estaba un poco renuente a que hiciera esto porque podía llamar mucho la atención, pero cuando lo supo Naruto ya había conseguido suficiente experiencia y dejado de trabajar. Cuando regresó a Konoha estuvo buscando el diseño que quería darle a su nueva casa. Al principio pensó en hacerla como la antigua casa de Saya, como una de las del barrio Uchiha, pero tras pensarlo se dio cuenta de que eso le podía traer malos recuerdos. Al final se decidió por hacerla como en la casa de los Hyuga. A pesar de que no le agradaban mucho, lo que aprendió en sus trabajos le hizo notar que ese estilo era único, y que valía la pena hacer una casa así. Se llevó a Saya a su siguiente misión. Durante el período en que Naruto se dedicó a aprender sobre construcción, dejó a Saya con un clon especial a carga de su entrenamiento físico. Salieron de Konoha por una semana, dejando atrás 100 clones sin que Saya se percatara. Cuando regresaron le dio la sorpresa y le explicó el porqué de su ausencia de 3 meses, se lo explicó para que no se sintiera desplazada. A ella le encantó la casa. Era de 2 pisos con un elegante tallado en la madera y un par de estatuas de zorros talladas en piedra en la entrada. A pesar de que la casa le satisfacía, no había probado algo que necesitaba saber, algo que todos deben saber y que él no quería averiguar en el campo de batalla por los riesgos que implicaba, no para él sino para quien estuviera con él. Quería saber cuál era el límite de su energía y su resistencia. Lo había averiguado cuando murió, pero debía saberlo cuando no tenía límites para usar su poder, y debía hacerlo en un ambiente los más posibles controlados. Así que siguió construyendo utilizando al máximo su reserva de chakra y la de Kyuubi, con 10.000 clones trabajando 15 horas al día, no de los perfectos sino de los que desaparecieron con un golpe, para ahorrar un poco de chakra para las misiones a las que todavía iba si el Hokage se lo pedía y el entrenamiento de Saya, del que se encargaba en persona. Utilizó la mitad de la pequeña fortuna que ganó con sus trabajos para comprar lo que no podía extraer del bosque y la montaña. Afortunadamente de esos lugares podía obtener roca y madera, luego él la tallaba según lo que necesitaba. Lo que debía comprarse lo compraba a los amigos que hizo cuando trabajaba de obrero, lo que hizo que ahorrara bastante cuando les decía quién era. Un día, luego de 3,5 años de una rutina de trabajar ahora 20 horas, ya que las 15 se le hicieron pocas para probar lo que quería, justo cuando estaba terminando la torre del ala este de repente se desmayó. Al mismo tiempo desaparecieron todos sus clones, que estaban en toda la torre dando el último acabado a los tallados en la madera y piedra. Saya acudió de inmediato cuando dejó de sentir el chakra de su maestro. Ella le pidió que dejara esa prueba porque le exigía demasiado, pero él le explicó que necesitaba saber cuál era su límite sin que nadie tuviera que arriesgarse realmente, y le aseguró que él estaría bien.
Lo revisó y solo notaba que respiraba cansado y según lo que percibía no tenía nada de chakra. Usó su Sharingan para ver dentro de él en su interior y buscó la jaula del zorro y al encontrarla vio algo increíble. El gran Kyuubi no Kitsume estaba enroscado durmiendo y roncando, sonoramente además, hasta podía verse parte de una de sus colas salir por entre los barrotes de su jaula, al pie de la cual estaba el yo interno de Naruto recostado durmiendo también. Saya se acercó a él e intentó despertarlo. Se le hacía muy extraño que su mente también estaba dormida, pero no podía despertarlo él solo. Murmuraba algo acerca de las molduras, luego movió su mano tras de sí tanteando en busca de algo hasta que tomó la punta de la cola de Kyuubi que estaba fuera de la jaula, tiró de ella y la usó como cobija, luego se quedó profundamente dormido mientras del interior de la jaula se escuchaba la voz del demonio mientras murmuraba un mocoso impertinente entre sueños y volvía a quedar en silencio. Saya solo se quedó observando la escena con una gota en la cabeza, luego se espabiló y se percató que dentro de Naruto se podía sentir una minúscula cantidad de chakra que se recuperaba poco a poco, y una cantidad de chakra al menos 10 veces mayor a la de un Jounin dentro de la jaula estaba incrementándose rápidamente mientras el zorro dormía. Una vez claro esto salió de la mente de Naruto. Lo levantó y se lo llevó a la habitación más cercana, lo recostó sobre el futón y se quedó observándolo un momento mientras dormía. Se veía sumamente calmado, pero de todos modos pensó oportuno informa al Hokage sobre lo sucedido. Salió de la torre y se alejó en dirección a la salida. Al llegar regresó a ver en la dirección en que dejó a Naruto, pero por un momento se quedó estático por lo que sus ojos presenciaban, a pesar de haber estado mientras la construía ella entrenaba todos los días hasta el cansancio, así que ella en verdad no le prestó tanta atención a cómo progresaba la construcción ya que era un proyecto de su maestro. Sin embargo, viéndola desde la entrada se apreciaba claramente un palacio digno del mismo feudal del País del Fuego. Era imponente con sus torres en cada esquina y las habitaciones y pasillos que las conectaban, todo hecho con el más absoluto y riguroso detalle y precisión. Después de admirarla por un minuto se acordó lo que iba a hacer y corrió a buscar al Hokage. Afortunadamente era domingo y las calles estaban llenas de gente que era fácil pasar desapercibida hasta llegar a la casa del Hokage donde se encontraba ese día con su nieto. Solo se acercó lo suficiente para que el Hokage se percatara de su presencia luego de que este mandara a su nieto a jugar en la casa y se giró para indicarle a Saya que ya podía salir. Ella salió, le explicó brevemente la situación y le pidió que la alcanzara en la Ora Mansión, luego desapareció. Sarutobi estaba intrigado por lo que Saya le había dicho, en parte porque había sido confuso, explícito con demasiada rapidez algo sobre una prueba de resistencia y una mansión y que necesitaba que la alcanzara en el terreno que les había dejado, pero sobre todo llamó su lo que dijo atención acerca de que Naruto estaba desmayado, así que se encaminó tan veloz como pudo al campo No 113. Al entrar a los terrenos la pipa del anciano Hokage cayó de su boca. Cuando este vio lo que tenía enfrente, su mente quedó en blanco por un instante, mientras regresaba a ver a Saya como buscando una explicación en sus ojos color onix. La muchacha solo se encogió de hombros antes de decirle que esa era la prueba de la que le habló. De camino a la torre lo explicó el por qué Naruto tomó aquellos trabajos, como había comenzado por una casa simple y luego como trabajo a fondo para averiguar cuál era su límite. Mientras el Hokage escuchaba la explicación y unía las piezas también se fijaba en los detalles del lugar por el que la joven lo conducía. Él había estado en muchas mansiones y palacios durante sus misiones más relevantes en países vecinos al servicio de la realeza de dichos países. Cuando era ninja activo, e incluso visitó en ocasiones el palacio del señor feudal del País del Fuego en reuniones de estado, y esta mansión era comparable a cualquiera de ellas, tal vez incluso las superaba. Al terminar su explicación ya se encontraron en la habitación en la que descansaba Naruto. El anciano fue sacado de sus pensamientos por Saya que le indicaba que pasara. Luego de revisar a Naruto y asegurarle a Saya que solo sufría de cansancio extremo, le pidió que le explicara con más detalle cómo había hecho Naruto todo eso. Después de escuchar la explicación por tercera vez de labios de la chica de cabello negro pero esta vez con mayor calma, el viejo Sarutobi regresó a la entrada para recoger su pipa y la encendió para fumar un poco mientras reflexionaba. En su juventud, se había interesado poco por otras cosas que no eran las artes ninjas horas, pero su maestro le recomendó que tomara algún pasatiempo no relacionado para mantener la cordura como él lo llamaba. Shodaime por ejemplo podía llegar a pasar con sus preciados bonsáis.
Aunque no encontró nada que le llamara la atención, decidió ir a la biblioteca principal de Konoha y husmear entre los libros por si encontró algo que le interesara. Después de un tiempo hojeando libros, encontró uno de arquitectura acerca de las construcciones más impresionantes del País del Fuego. Le interesó por la portada en la que se veía un castillo imponente. Pasó las hojas sin mucho interés hasta que encontró una de las construcciones más importantes, el Palacio del Feudal del Fuego. Según leyó, la imponente edificación requirió de los mejores arquitectos, cerca de 20.000 hombres y casi 7 años para ser completada. Al tomar esto en cuenta, la idea de un niño de 10 años terminando una obra parecida en la mitad del tiempo era completamente irreal, hasta que analizabas los hechos y te dabas cuenta de lo contrario. Por un lado, con el conocimiento de Naruto, él en sí era un arquitecto experto y un gran obrero, ya que sus clones no necesitaban constantes directivas de qué hacer, ya sabían exactamente qué hacer. Además, sus clones contaban con chakra suficiente para tener la fuerza de 2 hombres adultos. Esto hacía que sus clones tuvieran, cuando menos, la capacidad de 4 obreros. Lo que aún no creía era la resistencia de Naruto. Había trabajado de una manera tan impresionante con 10.000 clones por 3,5 años, acumulado el agotamiento era como si hubiera trabajado solo por 35.000 años. Esto solo lo creía por lo que Saya le contó que vio cuando entró en la mente de Naruto. Él usó el chakra de Kyuubi para lograrlo, de ahí sacó toda la energía gastada. Según las leyendas, Kyuubi una vez luchó con Yamata no Orochi por el trono del rey de los Biju. Después de 100 años el Achibi empezó a dar muestras de cansancio, pero Kyuubi seguía con deseos de luchar. Finalmente la serpiente fue vencida al agotar por completo su energía. Si tuviera que hacer un cálculo aproximado, diría que esa lucha requirió una energía mayor que 10.000 años de trabajo. Aún así, esto requirió unas 3 veces más energía. Eso explicaría por qué hasta Kyuubi estaba agotado. Sin embargo, el problema y la carga residía en Naruto. Él era el que recibía todo el cansancio y estrés mental de los clones. Era por eso que hasta su yo mental estaba cansado. En cierto modo Naruto lo había logrado, estaba tanto física como mentalmente exhausto, había alcanzado su límite. Además de eso, lo que Saya le contó acerca de que pretendía aumentar sus reservas de chakra con esto, tenía una base sólida para afirmar eso. No sería extraño que cuando despertara, si es que lo hacía, no le había dicho a Saya que esa era una probabilidad para no preocuparla. Sus reservas de energía serían mucho mayores de lo que ya eran. Decidió que ya era tiempo de marcharse. Llevaba al menos 1 hora ahí. Alguien podía preguntarse en dónde estaba el Hokage. Antes de partir le dijo a Saya que no sería raro que Naruto no despertara en varios días, pero si no reaccionaba en 1 semana, que debía ir por él y lo llevarían al hospital para estar seguros. Fin de la historia de la casa. Naruto salió de sus recuerdos acerca de aquella edificación para dirigirse a la casa principal. Esta se encontraba entre la torre norte y el oeste, estaba situada en medio. Esta era parecida a las que la sucedían a sus costados, pero tenía un techo y muros mucho más detallados estilo oriental y un tercer y cuarto piso. Era apenas un poco más baja que las torres. Esta era la casa inicial que él construyó, lo demás fue construida en base a esta. Como, claro, esto no necesitaba todo el espacio de la mansión para acomodar los lujos principales en esta. Naruto agregó 2 pisos extras cuando decidió construir alrededor de la misma. Sin embargo, entre los regalos que aquellos potentados le dieron a Naruto cuando trabajó para ellos, tenían suficientes detalles para decorar toda la mansión. Hasta ese momento se dio cuenta de para cuántas personas había trabajado realmente en 3 meses. Al llegar a esta se dirigió al comedor. Saya ya lo esperaba con un tazón de ramen grande con cerdo y jengibre. Al lado de la mesa había una carretilla como las de los restaurantes con una sopera bastante grande que contenía los fideos y la sopa en una temperatura constante, y estaba rodeada de varios pocillos más pequeños con diferentes ingredientes, verduras, carne y esas cosas. Seguramente sentí mi presencia cuando entré, pensó al ver que ya lo tenía todo preparado. Muchas gracias, Saya-chan, le agradeció al tiempo que se sentaba para comer y Saya se sentaba a su lado para hacer lo mismo. Como hace mucho que no venía decidido preparar su platillo favorito, Naruto-sama, le explicó la muchacha sonriendo. Naruto regresó a verla con una sonrisa de agradecimiento, entonces se percató de que llevaba un kimono blanco azulado de seda. Esa prenda denotaba bastante su figura, que era casi tan desarrollada como la de Hinata. Lo que le sorprendió era que lo usara. Conocía a Saya y sabía que no usaba esa clase de vestimenta a menudo. Supuso que sería un gesto de bienvenida. Todo eso lo hacía sentir un poco incómodo. Ya era una cosa que nunca hubiera podido convencer a Saya de que lo llamara solo Naruto, o que viviera en un lugar del que a veces se arrepentía de haber construido porque le parecía sumamente ostentoso. No.
solo por el decorado con aquellos regalos, sino por la mueblería que sus amigos le consiguieron por hacerle un favor de las más finas maderas y decorado cuando él les pidió algo regular. Naruto no tenía modo de devolver algo así sin quedar muy mal con ellos, así que solo se los agradeció. Se llegaba a sentir hipócrita al vivir así, y afuera vivir como un pobretón, no porque le molestara vivir en un departamento humilde, de hecho, le era más cómodo que ese lugar, sino por tener toda una vida desconocida por sus más allegados. Tal vez su segunda residencia era la menor de las cosas que les ocultaba a sus amigos, pero al ver el tamaño de la casa le hacía preocuparse de cuáles serían las cosas grandes. En ese momento se daba cuenta de por qué le gustaba que Saya le sirviera ramen, era una de las pocas cosas auténticas en su vida, una de las cosas que podía compartir con todos, por eso se aseguraba de decirle a todos los que conocía acerca de su gusto por el ramen. La chica que estaba a su lado era un secreto, la mansión en la que estaba era un secreto, las cosas que había hecho también eran un secreto, esto último no le molestaba por no obtener reconocimiento de ella, sino porque eso lo convertía a él en un secreto también. Pensar en todo esto y en lo que pasaría cuando se descubriera la sopa no le gustaba nada, así que optó por concentrarse en la sopa que tenía al frente. Tomó sus palillos, agradeció y empezó a comer. Estaba delicioso, siempre le decía a Saya que podría competir contra Ichiraku, conociéndolo como ella lo conocía, sabía que no podía darle un mejor elogio que ese. Una vez acabaron, Naruto 12 tazones mientras que Saya 3. El primero tomó una actitud más seria. Saya-chan, ¿fuiste al campamento de la lluvia? Le preguntó el rubio con gravedad, los ojos de ella se abrieron con cierta sorpresa antes de asentir. Se suponía que no la habían seguido, no entendía cómo lo supo. No te preocupes, no estoy enojado contigo, le aseguró el rubio, sé que ya eres lo bastante fuerte como para enfrentarte a cualquiera ahí. Imagino que solo estaban las marionetas de Pain, ¿cierto? Le preguntó con un tono tranquilo. Si así es, le contestó la chica con un poco más de sorpresa, él generalmente la sobreprotegía, así que le extrañaba un poco su comentario, pero también le alegraba enormemente que ya le tuviera tanta confianza como para asegurar que podría contra todo un ejército ella sola. Deja esa cara, le pidió divertido por su reacción, era obvio que con tu carácter fueras a investigar al enemigo, y ya has demostrado que eres más que capaz de defenderte y defender a otros sin problemas, le dijo orgulloso el Jinchuriki, la chica solo se ruborizó un poco por el cumplido, ya no se sorprendía de que su maestro supiera lo que hacía o lo que pensaba, pero sí le incomodaba un poco pensar que tal vez no tenía mucha privacidad. Dime qué descubriste. Hay cerca de 1000 ninjas, y esperan refuerzos de otros 1000 de su aldea en 2 días, como usted creyó atacarán en 4 o 5 días, al parecer esperan un mensaje de la niebla, redactó la joven. Madara, murmuró el contenedor del Kyuubi, muy bien, eso significa que tengo 4 días para prepararme. ¿En serio peleará? Preguntó la joven, el rubio solo avanzando, en ese caso quiere decir que revelará su identidad. No, tengo pensado algo diferente, pero para ello necesito perfeccionar lo antes posible el golpe de paz, le explicó Naruto. ¿Ese golpe, pero para qué?, preguntó confundida la morena, pero Naruto la interrumpió. Lo comprenderás mañana, por ahora estoy rendido y necesito dormir, dijo el rubio al tiempo que se levantaba y creaba unos clones para limpiar la mesa y se retiraba. Mañana a las 8 vendrá Hinata-chan para ayudarme con el entrenamiento, tú también me ayudarás, así que descansar, los próximos días serán muy cansados. De acuerdo Naruto-sama, dijo la pelinegra mientras se estiraba para bostezar y se retiraba a su habitación. Ya en la salida del comedor se paró en seco, vendrá Hinata-chan para ayudarme, repitió mientras un aura oscura se formaba a su alrededor y se retiraba con la cabeza agachada y paso lento a su alcoba. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.